tradicionalmente se ha manejado la falla en el servicio y el segundo elemento que vamos a hablar es la responsabilidad objetiva. Cuando yo hablo de la falla en el servicio, es una actividad irregular por parte del Estado. Es cuando el Estado comete una omisión, una irregularidad, una ineficacia, una negligencia por parte de él. Y necesariamente hay que acompañar de segundo elemento, que es el daño. Y tercer elemento será la relación de causalidad. Ahora bien, cuando yo hablo de esta omisión, es todo lo que se deja de hacer o tiene que ser un retardo debidamente injustificado. ¿Por qué? Porque si es un retardo justificado, ahí el Estado no tiene por qué responder. Y el segundo elemento yo diría que es el elemento sine qua non para poder declarar una responsabilidad por parte del Estado colombiano, como es el daño. Porque cuando hablamos del daño es muy diferente al perjuicio, porque el daño viene a ser la afrenta, la lesión, la herida, mientras que el perjuicio va a ser el menoscabo. Y el tercer elemento es la relación de causalidad, es decir, puede haber un daño, la muerte de alguien, la lesión de alguien, pero si no es imputable al Estado, inmediatamente se rompe el nexo de causalidad. El segundo que tenemos que dar como título de imputación es la responsabilidad objetiva. Cuando hablamos de responsabilidad objetiva, se ha llegado a la confusión de decir que la responsabilidad objetiva surge después de 1991 con la Carta Magna de este mismo año. Error craso, ¿por qué? Porque en Colombia se viene hablando a nivel jurisprudencial de la responsabilidad objetiva. Y el primer antecedente que encontramos es el diario El Siglo, cuando estaba Alfonso López de presidente, el cual posteriormente fue encarcelado. Encargaron de la presidencia al doctor Darío Echandía. El orden público se alteró, como era de esperarse, y entonces ordenaron el cierre de varios diarios y revistas, entre ellos El Siglo. Esta sentencia del Consejo de Estado salió en 1947 y hablan de una actividad lícita, regular, ajustada a derecho por parte del Estado colombiano y sin embargo ordenan condenar por daños y perjuicios. El segundo antecedente que encontramos es el de doña Vitalia Duarte de Pinilla. Es una señora que tenía una casa en el sur de Bogotá y hasta allá se parapetó un guerrillero, el cual en ese momento el gobierno ofrecía hasta 200.000 pesos de recompensa por él. Hubo un enfrentamiento entre este guerrillero y las fuerzas militares y finalmente le dieron de baja. Los felicitaron a los militares, pero la casa de la señora quedó parcialmente destruida. Ella demandó al Estado colombiano y se habla de una actividad lícita, una responsabilidad objetiva, pero que la señora no tenía por qué correr con los daños que le ocasionaron unos delincuentes, que en este caso sería el guerrillero, y por parte de la fuerza pública como una actividad lícita. El tercer antecedente es el del señor Tiberio Restrepo. Por ahí en 1987 el Consejo de Estado colombiano saca una sentencia referente a que un comando antiextorsión, COE se llamaba en esa época, ingresa a una vivienda a intentar liberar a una persona. Y resulta que esas personas que estaban dentro de la vivienda sufrieron un impacto emocional en sus vidas. Si bien no hubo una afrenta, un daño en su integridad, sí se habla del impacto psicológico, el impacto emocional que vivieron, y ordena reconocerle 250 gramos oro al señor, a la señora y a la hija de estos dos. Aparte pues de los perjuicios materiales. No se discute la ilegalidad por parte del ejército colombiano o la policía, pero ahí tienen que entrar a indemnizar los daños que le han ocasionado. El cuarto es de la señora Bertalivia Umaña de Bogotá, en el cual en la calle 53 con carrera 30, resulta que en ese evento han construido un puente vial y el apartamento que tenía la señora se desvalorizó, sufrió un gran daño, y aquí también se habla de responsabilidad objetiva y no de falla en el servicio. Entonces dicen que el Estado actuó lícitamente, pensando en el interés general, en la colectividad, pero ocasionan un daño a una persona que no está en la obligación de soportar. Con esos cuatro antecedentes que acabamos de mencionar, queda pues desdibujada la tesis de muchos tratadistas o doctrinantes, los cuales manifiestan que la responsabilidad objetiva en Colombia surge después de 1991. Podríamos decir que la responsabilidad se objetivizó un poco más después de 1991. En cuanto al primer punto, cuando hablamos de falla en el servicio, también podríamos hablar de otro tipo de fallas. Por ejemplo, encontramos la falla relativa, en el cual está cimentada en que el Estado no está obligado a lo imposible, que Estado ideal no hay, que el Estado puede brindarnos todo lo que esté a nuestro alcance, pero si finalmente ocurre un desenlace trágico, el Estado no tiene por qué responder. Piénsese, por ejemplo, en el cual están quemando una buseta o un vehículo. El motorista de esta o la comunidad llama a la autoridad
y esta se desplaza a los pocos minutos, sin embargo el bus se quemó o el vehículo se quemó, allí no existe ninguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque debe haber un tiempo prudencial entre el hecho y la comparecencia de la fuerza pública. También encontramos dentro de esos regímenes la falla anónima, en el cual aquí se presupone la falla del Estado colombiano, sin que necesitemos nosotros identificar unos presuntos responsables. Simplemente tiene la certeza de que el daño provino del Estado y con eso es suficiente. También encontramos con la famosa falla presunta, en el cual, sobre todo en la materia de responsabilidad médica, resulta que aquí hasta el año 1990 prácticamente los médicos se salían con la suya. ¿Por qué? Porque ellos funcionan con una especie de solidaridad de cuerpos. Ellos se abrigan demasiado y a raíz de eso el Consejo de Estado saca una teoría que se llama la falla presunta por el 24 de octubre de 1990, en el cual la carga de la prueba se invierte. Y a usted como demandado, señores médicos, tienen que demostrar su diligencia, su cuidado, su premura con que hayan actuado para poder absolver la responsabilidad en el campo médico. Posteriormente, en el año 2001, el Consejo de Estado da una especie de viraje y se habla de la carga dinámica de las pruebas, en el cual quien esté en mejor posición de demostrar, sea como demandante la falla o como demandado que no hubo, bienvenido sea. Y en el año 2009, la doctora Miriam Guerrero Escobar saca una providencia en el cual habla de la prueba indiciaria, que prácticamente estamos nuevamente modificando en el campo pues de la responsabilidad médica.